Pues la clase que tenemos en esta noche es una clase, hermanos, que al estudiarla me doy cuenta que es una bendición. La semana pasada estuvimos en el tema de la responsabilidad y la clase que tenemos hoy es relacionada. ¿Dónde está? Perdónenme que este no es la presentación. Ya estoy fallando, doña Dulce. No, hermano, concéntrese, usted va a ver que Dios lo ayuda. Y la clase, decíamos, es del tema de la mentoría, de ser mentor. Y hoy vamos a hacer la clase, como hemos hecho antes, eh, participativa. Y como siempre, hacemos algunas preguntas de reflexión acerca de si usted ha conocido a un mentor, si usted ha conocido a alguna persona que usted reconoce como líder y mentor. Y pensemos por un minuto en esa pregunta, pues la definición de mentor definitivamente, como se ve aquí en la presentación, nos da a entender claramente cuál es el papel del mentor y cuáles son sus características. Nosotros podemos reconocer que hemos fallado muchas veces y el tema de la responsabilidad precisamente la semana pasada nos enseñó que no hemos sido completamente responsables a lo que el Señor nos manda a hacer. Y pensando yo y viendo o escuchando en estas últimas semanas las charlas que ha tenido el pastor Marcos Peña, que todos conocemos, acerca de la crianza saludable y basado en el libro de cómo pastorear el corazón de los hijos, nos damos cuenta que nos falta todavía mucho para ser el tipo de líder, de guía y de mentor que la palabra nos manda a hacer. Hemos fallado a nuestra responsabilidad, pero como siempre el Señor, que es paciente y misericordioso, nos hace y nos repite el mismo llamado a hacer lo que debemos hacer, con pasión, con responsabilidad y compromiso. Y en esta noche nos llama a adoptar el papel de mentor. Un mentor, dice la clase, y estaba buscando de dónde viene la palabra mentor. Y mentor es el nombre de un personaje de la mitología griega eh, que no era más y nada menos que una persona con experiencia y capacidad, un personaje de la Odisea, ese poema famoso de Homero, igual que la Ilíada. Y mentor o mentor no era más que un instructor, un discipulador, un guía y maestro del hijo de Ulises y Penélope, de Telemaco. Y él lo instruyó por 20 años cuando Ulises tuvo que salir a la guerra de Troya. Y es interesante ver cómo hay lecciones de vida que se toman de ese poema y cómo todavía son aplicables esas lecciones en el tema precisamente de mentor. Mentor hace en ese poema honor a su nombre. Y un mentor, decía que dice la lección, es un guía que dirige a otros a través de nuevos terrenos que ya conoce y que por tal motivo se encuentra preparado para dirigirlo. El mentor da el ejemplo de lo que quiere que sus seguidores hagan y sus acciones pesan tanto como pesan sus palabras. Los líderes del equipo ministerial indican por dónde deben ir y modelan el estilo de vida cristiano que quieren para sus miembros. Cada líder tiene ese privilegio, el de guiar, el de servir de mentor, y sabe lo que es animar y guiar
a los que desean encarecidamente servir, a los que tienen esa vocación, llamado y entusiasmo para servir. Saben además lo que representa que hay discípulos que quieren y pueden hacer el trabajo sin que nadie les pida que lo hagan. Saben lo que es guiarlos también como sea posible. Y los líderes servidores son mentores para los que están con ellos. Y es por medio de ellos que el trabajo de Cristo pasa a la próxima generación de líderes servidores. Ser mentor, en pocas palabras, es reproducir a Jesús en la vida de otro. Eso es ser mentor. Convertirse, mis hermanos, uno y otro, en espejo y reflejo. Llegar a ser imitador del mentor es el anhelo del corazón del discípulo. Ser tal cual su maestro, consciente siempre, mis hermanos, que ese mentor ha asumido que su discípulo es un proyecto de vida y lo encamina, lo lleva de la mano para que ese proyecto de vida que es cada individuo se desarrolle hasta el final. Para que sea, en el caso de la iglesia, una fiel imagen de la persona de Cristo. Y en esta noche, y no sé si alguien quiere decir si ha tenido algún mentor o reconoce algún mentor que haya tenido. Yo sé que ustedes no hablan mucho, pero siéntanse en libertad, mis hermanos, siempre de interrumpir y participar. Y en esta noche lo que vamos a ver es específicamente la práctica de ser mentor. Cómo Jesús guió y aconsejó a sus discípulos. Cómo Pablo, además, siempre ponemos a Jesús y a Pablo en esta clase, cómo Pablo además instruyó a Timoteo para que fuera un consejero. Y la urgente necesidad, la necesidad de tener un mentor en la vida. Yo sé que cuando pasamos una evaluación por nuestras vidas, nos damos cuenta que los mentores han escaseado, que no todo el mundo puede o ha servido como un real mentor en nuestras vidas. Afortunadamente, no importa que estemos ya grandecitos, que hayamos pasado la mediana edad o estemos en cualquier etapa de la vida, el Señor, que lo vamos a ver en la clase, siempre ha sido el modelo de mentor y nos sirve todavía como el mentor perfecto. Permita el Señor que así como tenemos necesidad de un mentor en la tierra en este momento en nuestras vidas, o lo hayamos tenido, tengamos también conciencia de la necesidad de tener a Jesús como nuestro principal mentor, como el que suple además cualquier falta que haya tenido el mentor que tuvimos y como el que va a completar lo que falta en nuestras vidas. Y yendo inmediatamente a la palabra de Dios para ver el ejemplo de Jesús, podemos preguntarnos, ¿tú te imaginas, usted se imagina tener a Jesús mismo como mentor? El privilegio que tenían los discípulos de tener a Jesús como mentor. Y si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo, el capítulo 28, versículo 20, Juan, capítulo 14, los versículos 18 al 20 y el versículo 26, y el libro, si alguien lo puede buscar, a Juan 14 del 18 al 20 y el versículo 26, y Juan además 15, 26 y 27. Y Mateo, específicamente Mateo 28, 20, nos dice la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la parte en que hacemos énfasis en este momento es, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús el mentor ha prohibido, ha prometido seguir siendo y ser el mentor
que ha sido para nuestra vida desde que lo conocimos. Y si alguien tiene Juan, el capítulo 14, los versículos 18 al 20, ¿alguien lo tiene? Amén. Amén, Yosari. Ay, Ay, delicioso. Dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. Wow. Amén. Tremendo, excelente, mi niña. Y Juan, el capítulo 15, los versículos 26 al 27. No sé si leíste el 26, creo que no. Versículo 26 de Juan 14. Ahora es Juan 15, 26 y 27. No, Juan, no sé si leíste, me parece que no estoy seguro, como tu versión es diferente. Juan, el capítulo 14, pero también el versículo 26. Falta el 26. Ah, no lo leí, lo voy a leer ahora. 26. Dice, Más el consolador. sin embargo, yo tengo la nueva traducción viviente. Sí, no importa. Ok, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Wow. Amén. Wow. El Padre enviará al mentor, que es también el Espíritu Santo, que nos recordará todo lo que hizo y dijo el Maestro. Y Juan capítulo 15, los versículos 26 al 27. Amén. Ajá, Yosa. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Amén. Qué lindo el Señor. Uno se goza cuando ve que la palabra de Dios es un todo integral e involucra todas las cosas que son de honra y para bien. Y vemos cómo efectivamente lo que son las características del mentor, lo que está descrito precedentemente como características del mentor, ya está expresado en la palabra de Dios. Por medio de los mentores, el trabajo de Cristo pasa a la próxima generación de líderes servidores. Y eso hizo precisamente Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran, les enseñó cómo ser primordialmente o inicialmente seguidores, porque quería que siguieran su ejemplo tanto como sus pasos. Y vamos a ver algunos versículos adicionales. Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 y 2, Marcos 6, 32 al 44, Lucas 6, versículo 12, y Juan 13, los versículos 3 al 5. Cómo Jesús sirvió específica, clara y decididamente de mentor para sus discípulos. ¿Qué dice Mateo 5, 1 y 2? Amén. Amén. Sí, el primero. Mateo 5, 1 y 2 1 y dice, 2. y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Excelente. Les enseñaba diciendo que es el sermón del monte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vienen a él sus discípulos y abriendo su boca los enseñaba. Les enseñaba y les modelaba. Marcos 6, del 32 al 44, como dice. Acá. Ajá, ¿quién lo tiene? Buenas noches. Marcos 6. Amén. Doña Celia. Amén. Ajá, Marcos 6. Del 32 al 44. Hasta
El 44. Ok. Dice, ok. Dice, y se fueron solo en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídelo para que vayan a los campos ¿Sí? y al día alrededor y compren pan. Dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 panes, y 2 peces, perdón. Y le mandó que hiciese recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 150, 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. Wow. Tremendo. Y si nos fijamos, tuvo compasión de ellos, dice en el versículo 34, y dice además que comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús el mentor. Ni qué decir de que les dio ejemplo de satisfacer las necesidades de los demás y de cómo se ejerce el ministerio. Y Lucas 6, el versículo 12. Y luego Juan 13, del 3 al 5. Alguien que lo tenga y lo quiera leer. Si no, Amén. amén. Lucas 6:12. El 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Perfecto. Y escogió 12 discípulos para que fueran sus apóstoles. Y Juan, el capítulo 13, los versículos 3 al 5. ¿Se escucha? Sí, yo puedo leerlo. Sí, sí, doña Brígida. Excelente. Juan capítulo 13, del 3 al 5. ¿Lo está buscando? Lo tengo por acá por si. Sí. Vamos a ver si fue la hermana Brígida que se ofreció a leer, ¿verdad? Le está quitando el mute. Ajá. Ahora sí. Amén. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Sí, se escucha. Juan capítulo 13, del 3 al 5. Desde al 5, sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios Ajá. y a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies
de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Excelente, con que estaba ceñido. Un ejemplo de cómo el mentor modela, que ha sido uno de los versículos, uno de los pasajes más resaltados en estas clases. La verdad, mis hermanos, que cuando observamos la vida del Señor, es como, casi como si el Señor hubiera previsto poder demostrar que Él cumplió perfectamente todas las cosas. No hay virtud, valor que podamos recordar y que cuando busquemos la vida de Jesús como ejemplo no podamos decir cuán fielmente Jesús lo representó. Jesús guió a sus discípulos enseñándoles, y en Mateo 5, 6 y 7 nos muestran al Señor en el sermón del monte las enseñanzas de cómo viven las personas en el reino, y hemos aprendido mucho, lo sabemos, del ministerio de enseñanza de Jesús cuando enseñó el liderazgo a sus discípulos, como hizo también en el último ejemplo de Juan 13, haciendo el papel de servidor de los demás. Jesús además aconsejó a sus seguidores demostrándoles el poder de Dios en sus vidas, y lo vimos en el ejemplo de los panes y los peces. Cuando los discípulos pensaron que era imposible alimentar a aquella multitud que les había seguido durante todo un día, Jesús le pidió a Dios que proporcionara suficiente alimento de la merienda de un niño para alimentar a 5,000 personas. Jesús además ejemplificó una vida de oración, y Lucas 6:12, donde leímos, nos narra que él oró toda la noche antes de escoger a los 12. Hemos visto también cómo Jesús educó a sus seguidores cuando le pidieron que les enseñara a orar. Un versículo que hemos visto antes de Lucas en el capítulo 11. Jesús enseñó a sus discípulos el liderazgo servidor cuando lavó los pies de ellos. ¿Qué cosa Jesús nos enseñó? Y definitivamente Jesús sirvió como el mentor, como el maestro que tiene conocimiento y más experiencia para modelar y guiar a cada uno de sus discípulos por individual. A cada uno de sus discípulos por individual. Seleccionó a los 12, exclusivamente a los 12, hombres toscos. Y me acuerdo de un versículo que leí esta mañana y que voy a buscar. Hombres toscos y rudos para hacerlos representantes de él. Él incluso seleccionó a Judas, pero sabemos que Judas rechazó ser un verdadero discípulo de Jesús. Y el versículo en que pensé, que leí esta mañana y que voy a buscar, es el libro de Hechos, el capítulo 12, el capítulo 4, los versículos 12 y 13, donde dice la palabra de Dios, Pedro predicando: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Qué hermoso, mis hermanos, ver que Pedro persistió luego de aquella experiencia tan difícil en seguir al Señor, y ya no avergonzado de ser confundido con un servidor o con un seguidor de Jesús. Dice hermosamente en el versículo 13, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, gente corriente, del menor nivel o clase social, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
el Señor, mis hermanos, nos permita que la gente reconozca que hemos estado con Jesús. Y como también escribía ayer, no hay forma de que cuando uno está enamorado del Señor lo pueda disimular. No hay forma, mis hermanos, de tener una relación íntima con el Señor que la gente no se dé cuenta. No hay forma, mis hermanos, de haber conocido al Señor y no demostrar amor igual por los demás como el Señor tuvo por nosotros. Y en el caso de Pablo, vamos a ver el ejemplo de Pablo, que Pablo fue un mentor. El apóstol Pablo enseñó a los líderes de cada iglesia que fundó, y lo hemos visto antes. Esta es una de las razones por la que pudo establecer tantas iglesias. Ya hemos visto que ser mentor quiere decir ejemplificar lo que usted quiere que otros sigan. Y Pablo instó a la iglesia de Corinto a hacer eso precisamente. Lo podemos buscar o ver en Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 16. Si alguien lo puede buscar. Y ahí vemos que Pablo escribió: os ruego que me imitéis. El apóstol quería que si confiaban en el testimonio de Cristo como su Salvador, también confiaran en Él y en cómo ellos debían vivir su vida. Y de ahí viene la palabra mímica, de la traducción de imitar. Y como mentor que era, Pablo podía haber dicho: hagan una mímica de mí o de lo que yo hago. Sean espejo y reflejo, como dice alguna gente. Sean iguales que yo. Si alguien lo buscó, Primera de Corintios 4, versículo 16, y luego también vamos a ver el 17. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo. Amén. Amén. Sí, Adelante. ¿Lo leo yo? sí, Karim. Sí, 4:16. Amén. Dice, permiso, Christopher. Padre de ustedes, en cuanto a tu fe en Cristo Jesús, lo soy yo por haberle dado las buenas noticias de la salvación. Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. Excelente. ¿Qué versión es esa? Dios habla hoy. Sí. ¿Lo puede leer de nuevo, mi hermana? Yo estoy casi... Claro que sí. Dice, así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. El 16. Yo leí ahorita 15 y 16. Okay. Por tanto, os ruego, dice la Reina Valera, que me imitéis. Y quédense ahí, mi hermana, para que también leamos el 17. En el 17, Pablo dijo que Timoteo os recordará mi proceder en Cristo. Y cuando el apóstol no pudo dar el ejemplo de cómo quería que las personas vivieran, envió a un seguidor preparado, a uno del que él había sido mentor. Y Timoteo era alguien en quien él precisamente había confiado y a quien Pablo precisamente había aconsejado en la fe. Mandó un excelente embajador. ¿Y cómo que dice el versículo 17? Dice, por esto les envío a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él les hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseñó en todas las iglesias por donde pasó. Algunos de ustedes ya se sienten importantes, pensando que no iré a verlo. Leí hasta el 18, perdón. Ya léalo, mi hermano. Mi hermana. No, leí 17 y 18. Sí. Sí, lo leyó completo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará en mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Y por qué Pablo específicamente decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo? Quizá alguien puede pensar, bueno,
tenía alguna jactancia el apóstol Pablo para poder decir Qué a la gente, pretencioso, ¿verdad? sí, qué pretencioso, excelente, qué pretencioso decir, imítenme a mí, ya que yo, o como yo, imito a Cristo. Mis hermanos, lo que pasa sencillamente, lo podemos reconocer, es que qué bueno es tener un modelo al que podemos ver y conocer personalmente. Pablo lo que les está diciendo, como yo imito a Cristo, y además de eso había recibido revelaciones del Señor, lo conocía de primera mano, como yo imito a Cristo, y ustedes necesitan una referencia personal, individual, para hacer o ver la imagen de Cristo, el modelo de Cristo, mejor dicho, imítenme a mí, como mismo yo imito al Señor. Como mismo nosotros tenemos gentes a los que fielmente podemos seguir su ejemplo, porque imitan a Cristo y nosotros lo podemos imitar a él. Y Timoteo, como dijimos, había sido mentoreado por Pablo. El misionero más maduro le enseñó a Timoteo cómo ser un seguidor de Cristo. Y el apóstol también le enseñó a ser un líder servidor. Primera de Timoteo 4:12, lo podemos leer. Y nos quedan 10 minutos de clase. Lo voy a leer. Primera de Timoteo 4:12 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, perdón. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. El apóstol le dijo que fuera un ejemplo para los creyentes en la iglesia, y la palabra tipo viene precisamente de la traducción del griego ejemplo. Arquetipo o tipo. Pablo quería que los miembros de la iglesia vieran el tipo de discípulos que ellos querían ser, el ejemplo de discípulos que ellos debían ser. Timoteo debía enseñar a la iglesia lo que debía ser una vida en Cristo respecto a los demás en cuanto a hablar, vida diaria, amor, fe y pureza. Él debía ser el mentor de otros, mostrando la conducta que quería en sus vidas. Así que los líderes servidores, mis hermanos, es la lección. Ejemplifican cómo ellos quieren que cada miembro actúe. Y queda el último punto, la necesidad de tener un mentor en la vida. Cada uno de nosotros necesita tener un Pablo, necesita tener un Bernabé, necesita tener a un Timoteo. Y el doctor Hendricks, aquel que tiene el ministerio de Promise Keepers, un ministerio norteamericano, quizá conocido por algunos de ustedes, que aquí se traduce como guardianes de la promesa. Él dice que cada uno debe ser estimulado, cada creyente debe ser estimulado a tener un Pablo en su vida, porque necesitamos a alguien que ya haya atravesado el camino. Cada creyente además necesita un Bernabé, porque necesita a alguien que lo ame, pero que no se deje impresionar por uno. Y cada uno necesita un Timoteo en cuya vida se está edificando. Necesitamos alguien de quien recibir y alguien a quien dar. Necesitamos un mentor, necesitamos un asociado y necesitamos tener un protegido, alguien a quien apoyemos en el ministerio. No es ni siquiera necesario que cada una de esas personas pertenezcan al mismo equipo, pero deben ser parte del ministerio. Así que si usted es un líder servidor, usted es un mentor y también necesita un mentor. Usted es un mentor para los que guían
y necesita un mentor para que también enseñe. Pues aconsejar es parte del liderazgo del siervo, porque es como se prepara a la próxima generación. Si esos mentores que estuvimos viendo no hubieran entendido la importancia de ese trabajo de mentoría, el evangelio quizás no hubiese llegado a la vida de alguno de nosotros. Ha sido por el trabajo de algún líder servidor, de algún hombre responsable y de algún mentor que hoy conocemos el evangelio. Y hablando de responsabilidad, es lo que el Señor nos pide, que pasemos la antorcha, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y que pasemos a la próxima generación el bendito mensaje del evangelio que el Señor nos dice, nos es continuamente recordado por el propio Hijo y también recordado por el Espíritu Santo por medio de la instrucción de la palabra. Vamos a terminar, pero ya que tenemos 5 minutos, quisiera que oremos, pero también quisiera dar la oportunidad de que si alguien desea decir algo, lo haga en este momento. Bien. Pues oramos y pasamos a la clase, a la clama. Señor, de nuevo estamos en tu presencia, agradecidos de cómo la vida de Jesús nos modeló perfectamente el ser mentor. Gracias porque tenemos un mentor que habita en nosotros. Gracias por la provisión de la palabra, de tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo que nos edifica, Señor, y nos redarguye. Sirve como un consolador, como un perfecto abogado que nos defiende ante ti, que nos presenta delante de ti. Intercede por nosotros, como dice el libro de Romanos, incluso con gemidos indecibles. Gracias, Señor, porque la Trinidad se ha puesto de acuerdo para mentorearnos a cada uno de nosotros. Permite, mi Dios, que siempre con ese corazón humilde que te pedimos tener, nosotros tanto recibamos como demos. Sí, Señor, que nosotros entendamos la importancia de ser genuinos mentores, Señor, en la iglesia, en la casa, con nuestros hijos, Señor, con cada uno de los que tú nos has puesto bajo nuestro cuidado. Y nosotros podamos, como acabamos de decir, pasar la antorcha y que el hermoso mensaje del evangelio no termine ni se agote ni concluya, Señor, en nosotros. Que nosotros, mi Dios, seamos líderes servidores, cada uno de los que estamos en esta clase, para tu gloria. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos tantas gracias siempre por ello. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Nos quedan 3 minutos. El hermano Erickson decide si nos pasa o si tiene algo más que añadir. No, si hay alguien que quiera opinar sobre el tema, o usted mismo, profesor.